Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este último evento, en nuestro gran cierre de año. Yo soy Carla Escenaro y soy parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional y del capítulo México Contemporáneo. Y bueno, a nombre de toda la mesa directiva, les queremos desear un cierre de año con mucho entendimiento, diálogo interno, por supuesto, y mucho crecimiento. Entonces, bueno, hoy estamos muy contentos de cerrar nuestras actividades del 2020 con un conversatorio con un gran amigo, porque sí, ya lo llamamos amigo, ¿no? A Carlos Nemirovsky, ya es nuestro gran amigo relacional, a quien admiramos y apreciamos mucho. Y él estará dialogando con otro gran amigo, José Ángel Aguilar, ¿no? Colega, ¿no? Parte también del capítulo México Contemporáneo de la asociación, y van a estar dialogando en este tema que se nos ocurrió hablar, ¿no? Entre la pandemia y la esperanza, es el pretexto que nos trae aquí para poder hacer este conversatorio. Entonces, a todos en general, al público, gracias por estar aquí. Les pedimos que si tienen preguntas a lo largo del conversatorio, nos las hagan en el chat que está ahí, nos las escriban porque vamos a darle pie a las preguntas más tarde. Y pues sin más les presento a nuestros dos grandes invitados para que empecemos a dialogar. Les tenemos un par de sorpresas, espero que se emocionen tanto como nosotros con esas sorpresas musicales que vamos a poner. Pero de entrada, bueno, les voy a presentar al doctor Carlos Nemirovsky. Él es médico especialista en psiquiatría y psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y actual presidente de la misma. Es autor del libro Winnicott y Kohut, editorial Grama, traducido al portugués, al ruso y próximamente editado en... Ah, mira, Pepe ahí nos los está mostrando exactamente este libro. Es coautor del libro Winnicott Hoy, publicado en España en el 2011, colaborador del libro de Franco Borgoño, publicado en Italia y en Estados Unidos, The Young Lady Committing Harakiri and Other Essays en Karnak, en el 2013, autor de la entrada de Intersubjectivity en Latinoamérica de la enciclopedia de IPA, director en ese libro de Stefano Bolognini, profesor de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, de SAP, de Asociación Libre, Valparaíso, Chile, y de EPPM de Maringa, Brasil. Exprofesor invitado de la Universidad de Comillas, Madrid, cátedra de Hugo Bleichmar, invitado también por instituciones argentinas y en el exterior de Santiago de Chile, Porto Alegre, Lima, San Pablo, Madrid, Barcelona, Florencia, México, Kiev y Moscú, así como varios trabajos publicados en la revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, de la revista de SAP, y en la web lo pueden encontrar también en aperturas.org y revistarelacional.es. Bueno, él es Carlos, y ahora también les presento al doctor José Ángel Aguilar. Él es médico cirujano, posteriormente realizó una maestría en sexualidad humana, terminó la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental y en esta misma universidad cursó el doctorado en psicoanálisis. Es egresado de la formación de psicoanálisis grupal de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, ALAMPAG, donde formó parte de la mesa directiva, en la coordinación de difusión y actividades científicas. Finalizó estudios del máster de psicoanálisis relacional en Ágora Relacional Madrid, en España, y participa en una supervisión mensual con la doctora Rosa Velasco, quien es la expresidenta de la IARP de España, y en un seminario de estudios con la IARP Perú. Se dedica a la práctica privada con adolescentes, parejas y grupos. Desde el 2014 pertenece a la IARP Internacional y es fundador del capítulo México Contemporáneo de la IARP, además de presidente de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional, la MPPR. Ha dedicado los últimos años al estudio y difusión del psicoanálisis relacional en cursos, talleres y conferencias y ha escrito artículos sobre este tema.
profesor de la clase de psicoanálisis relacional en la maestría y doctorado de la Universidad Intercontinental y la maestría de psicoanálisis contemporáneo en AMPAG. Y él combina su práctica de consultorio con la coordinación de la Red Democracia y Sexualidad, que es una organización de la sociedad civil que se dedica a los temas de sexualidad, educación sexual, diversidad, género y masculinidades. Y bueno, ellos dos son nuestros grandes, ¿no?, conversadores del día de hoy, y quisiéramos iniciar con música, con un video que vamos a poner para después dar pie a todo este conversatorio, algo que nos ponga en ese mood, ¿no?, para iniciar todo esto. He sentido la tristeza que jamás sentí. He extrañado hasta la gente que no conocí. He visto cómo la vida se va en un momento. El año que se detuvo el tiempo. He llorado como nunca yo jamás lloré. He rezado por aquello que nunca recé. He luchado con la angustia y los pensamientos. El año que se detuvo el tiempo. Y aunque todo pasará, y aunque vamos a seguir, algo tiene que cambiar, algo tiene que servir. Y aunque todo pasará, esto nos tiene que unir. Por aquellos que no están y no pudimos despedir. Bueno, espero que con esta melodía, como ves, Carlos, que es muy nostálgica y algo de lo que hemos estado viviendo. Estaba pensando en Winnicott, Carlos, tú que es tan experto, ¿no? En el miedo al derrumbe, ¿no? Esa sensación que nos lleva a esta canción a pensar, se nos acabaron las defensas, ¿no? Llegamos a miedos muy primitivos, este retorno a la no integración y esa sensación de caer para siempre. Y bueno, me gustaría desde esa sensación que creo que todos estamos viviendo a nivel mundial por primera vez, escucharte a ti. ¿Cómo lo has vivido, Carlos? ¿Cómo lo has vivido como persona, como psicoanalista? ¿Qué nos dices? Bueno, es muy difícil hacer una síntesis, especialmente porque la situación ha ido cambiando. Ante todo, les agradezco muchísimo la invitación y estas preguntas y esta canción de Pimpinela, que hacía años que no lo escuchaba a Pimpinela y no sabía que se habían referido a esta situación. Me parece que cantar es una de las formas de intentar salir del derrumbe o de lo traumático de esta situación, ¿no? Pero esto ha ido variando enormemente del primer impacto inicial de este cambio de era, de este acontecimiento, ¿no? Que realmente es un acontecimiento y se va gestando como tal en la medida que, bueno, ellos dicen en la canción, por lo que escuché, que extrañaron a gente que nunca conocieron. Me hizo acordar mucho a lo que decía Sabina de no hay nostalgia peor que extrañar aquello que nunca ocurrió, ¿no? Y hubo muchas cosas que no ocurrieron y que sin embargo creíamos ciertas en la antigüedad. La antigüedad me refiero en el 2019 para atrás, ¿no? Que teníamos muchos proyectos que pensábamos que eran hechos, que eran cuestiones que seguramente realizaríamos, ¿no? Teníamos tickets aéreos, posibilidad de vacaciones, encuentros, algunas fiestas, cumpleaños, etcétera. Y lo dábamos por hecho, pero ahí tenemos que recordar lo que Badiou, lo que se plantea, no Badiou, porque estaba pensando en el tema del acontecimiento, sino de lo que se plantea Deleuze y otros respecto al hecho,
¿no? Como algo que tiene más que ver con la ficción, especialmente el hecho psicoanalítico, ¿no? El hecho psicoanalítico tiene que ver con la ficción y nosotros vivíamos una vida mucho más ficcionada y bueno, con grandes deseos y pensando que iban a ser ciertos, hasta que nos dimos cuenta que algo interrumpió, como la canción parecía decir que el tiempo se detuvo. No sé si el tiempo se detuvo porque transcurre de otra manera, que hay una dificultad ahí entre el Cronos, el Kairos y el Aión, que es interesante de pensarlo así. Cronos ha transcurrido, pero la oportunidad, ¿no? Esa oportunidad, el Kairos, también nos convocó. Por ejemplo, la oportunidad de vernos ahora en México como si estuviéramos presentes, ¿no? O la oportunidad de vernos con los pacientes también como si estuviéramos presentes, en otro tipo de dimensión. Yo creo que, bueno, tu pregunta, Pepe, es muy compleja. Y me lleva, vos sabés que yo Sí, no sí, tengo mucho libreto en general, yo me lo sé. voy, no sé por qué Janina y Marisa, que son gente que trabaja conmigo hace 15 años en Buenos Aires, se ríen, pero me deben conocer ya, porque no tengo mucho libreto para esto, ¿no? El temor al derrumbe, dijiste vos, esto de caer para siempre, etcétera, etcétera, fue algo, fue algo inicial muy intenso, en una sociedad que no nos tenía acostumbrado a protegernos. Es decir, el virus vino, se desparramó, nos atacó y nosotros no sabíamos muy bien cómo defendernos y ahora tenemos la ilusión de la vacuna que también no deja de ser una ilusión, por supuesto con cierto consuelo, pero no deja de serlo. Y ahí depende de cada uno, de la salud mental, digamos, de cada uno. Yo diría de la creatividad, enfatizando lo que Winnicott planteaba como creatividad como el eje de la salud mental. Recuerdan que Winnicott planteaba vivir en su cuerpo, la creatividad, el hacerse cargo de sus cosas, etc. Pero básicamente la creatividad, la invención, lo que lleva a Dalí a decir cuando veo, invento, la invención de la nueva realidad que nos toca vivir es lo que ha permitido una resiliencia frente al derrumbe. Ujú. Es decir, que hayamos inventado la posibilidad de encontrarnos, que Pimpinela haya inventado esta canción. Hay poesías también al respecto. Ujú. Que pudimos encontrarnos en esta ficción. A mí me parece que esto abre una esperanza, realmente, que no podemos dejar de tener. No sabemos Sí. qué va a pasar, pero no podemos dejar de tener esperanza. Es decir, la esperanza está ligada a la salud, ¿no? Sí, oye, ¿sabes qué? Yo pensaba ahora que hablabas de esto, de estos anticuerpos psíquicos, pues, ¿no? Que tenemos que Mm. tener anticuerpos, reales, pero finalmente, ¿cómo logramos tener anticuerpos psíquicos ante este miedo al derrumbe o a esta sensación de no integración que habla Kohut, ¿no? También estamos pensando ayer con el grupo, porque algunas de las inquietudes anoche estuvimos platicándolas para conversarlas contigo. Hablábamos, por ejemplo, antes decíamos la tolerancia a la frustración y ahora creo que estamos la tolerancia a la incertidumbre, como nunca, ¿no? Como dice Así Morán, es. el filósofo, que nos debían educar a la incertidumbre y que somos un mundo con isletas, un océano de incertidumbre con isletas de certidumbre. Entonces ahí tenemos nosotros, cómo vemos a los pacientes con esta parte, ¿no? El poderles ayudar, como tú dices, si vivimos en la ficción del psicoanálisis, también va muy ligado a qué tanto este proceso nos llevará, como dice Winnicott, a ir descubriendo el verdadero self o no. No sé, me ocurren varias ideas. ¿Tú cómo ves esta parte, estimado Carlos?
Bueno, a ver, ¿por dónde podemos comenzar? La certidumbre que teníamos era una vivencia de certidumbre, dada por una serie de cuestiones, esto que decía de saber que íbamos a viajar o íbamos a hacer esto o lo otro. Nos dimos cuenta de golpe que esa certidumbre era bastante más incierta de lo que pensábamos. Eso hay que darse cuenta de que las certidumbres a las que nos somete la sociedad, como vas a ser feliz con Coca-Cola o este destino es paradisíaco, son incertezas. Es decir, hoy nos dimos cuenta, por eso la canción decía también, algo tiene que cambiar, y algo tiene que cambiar en las relaciones humanas. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en diversos grupos y asociaciones fue crear sistemas comunitarios, es decir, sistemas comunitarios de encuentro, ¿no? De encuentros gratuitos para adolescentes, para adultos, etc. Mira, la mayor resiliencia, la mayor resistencia a la enfermedad es el encuentro. Yo creo que el encuentro que es finalmente la principal motivación. ¿Se acuerdan que Freud decía la principal motivación es el deseo sexual infantil inmortal? En 1900 decía eso. En Sueños nunca lo cambió demasiado, aunque también pensaba en otras cosas, y esto se ve también en el trabajo del 26, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia, donde plantea los 5 peligros por los cuales tiene que pasar la criatura humana. Y ahí se abre bastante más, claro, ya era un hombre grande en el 26 y habían pasado muchas cosas en su vida. Y ahí aparecen otras cuestiones más relativas a la necesidad, a lo que después Winnicott llama necesidad, seguramente influido por Ferenc y por otros analistas que empezaban a pensar de una manera un poco diferente a Freud, rescatando el trauma real, ¿no? Y acá estamos frente a bueno, a mí no me gusta llamarle a esto trauma real, sino un acontecimiento. Realmente esto es un cambio de era. Es un cambio de era. Cuando los Pimpinela dice algo tiene que cambiar la relación de poder, por ejemplo. Estamos frente a un poder que ahora lo descubrimos de los laboratorios. Ahora los laboratorios son buenos. Este es uno de los grandes poderes universales, ¿no es cierto? Lo político, la industria, lo militar, etc. Estamos inmersos en esos poderes que nosotros no manejamos, y es importante que la gente pueda darse cuenta, y es importante la solidaridad de la gente, ¿no? Porque la solidaridad puede intentar hacer que los narcisismos, lo individual, todo esto a lo que nos ha llevado esta sociedad de consumo, o digamos exceso de positividad, ¿no? Como dice Byung-Chul Han, el exceso de positividad que lleva a la autoexplotación, ¿no? Esto debemos ser conscientes para poder trabajar sobre esto, ¿no? Hoy vemos la autoexplotación no tanto en las empresas, sino en lo online, en muchas empresas cuyos empleados trabajan de manera online y se encuentran con la dificultad de trabajar en su casa, por más que le han proveído una buena computadora, un buen sillón, etc. Muchas de las empresas tienen a sus hijos, tienen su familia, etc. O sea, este cambio que empezó y que va a ir transcurriendo, porque estamos en una sociedad más fluida, donde en un going on being, como dice Winnicott, ¿no? en un ser siendo, en un gerundio, donde
no, esto no termina. Por supuesto que tenemos que darle esperanza, pero que esto no termina. Lo hemos empezado este año, no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, tenemos que prepararnos en base a la solidaridad y a la creatividad, pero esto implica cambios estructurales importantísimos en la gente, en los encuentros, y los encuentros son lo más importante del ser humano. El ser humano es un ser gregario que se encuentra por distintas motivaciones, no se encuentra solo por la motivación sexual, se encuentra por el apego, por el narcisismo, por la autoconservación, por la heteroconservación, etc. Pero necesita de otro para su desarrollo, necesita de otro para su desarrollo, inevitablemente es así. Entonces, aquí nos encontramos frente a una situación donde, bueno, no tenemos que ser, un poco lo planteaba Bettelheim en la fortaleza vacía, no tenemos que tornarnos autistas. Bettelheim decía, la esperanza hace que el niño no se torne autista. Esto es interesante, porque esto es un mensaje para nosotros, aún de Bettelheim, de aquella época, ¿no? Pero como ves, no te contesto mucho a tu pregunta. No, digo, más que pregunta, es como echar ideas al aire, ¿no? Sí, porque ahora que tú hablabas de encuentro, a mí me parecía muy interesante esta parte del encuentro, que se habla de los encuentros de la madre con el hijo, del padre con el hijo, y lo importante también cómo nos vamos encontrando con nuestros pacientes, ¿no? Y se dice por allí que cuando los niños esconden, más que ser encontrados, es que ellos salgan, que es importante ser buscado, ¿no? Y que nosotros con nuestros pacientes buscamos junto con ellos. Y se dice, bueno, el niño se esconde por aquí, ¿y dónde está? Y sabemos dónde está. Y decimos, no, ¿dónde está fulanito? ¿No? ¿Dónde está Carlos? No, pues está acá, ¿no? Pues está en Buenos Aires, ¿no? Pues está acá. Y nos encontramos con que Carlos sale y dice, aquí estoy, ¿no? Y ese es o sea, cuando tú hablabas de encuentro, así me parecía, ¿no? Como cuando uno juega con estos infantes a buscarlos, pero que ellos salgan, porque la necesidad de ser buscado lleva al encuentro, más que el encuentro como tal, ¿no crees? Sí, eso es lo que plantea Winnicott muy acertadamente, ¿no? El esconderse es muy importante, pero no ser hallado es siniestro, es terrible. Claro. Más que no ser hallado, como decís vos, Pepe, no ser buscado. Exacto, no ser buscado. Porque uno podría no hallarlo y a veces uno no encuentra la sintonía con el paciente, pero el paciente valora el intento del encuentro, ¿no? Yo una cosa que aprendí, por lo menos, es que cuando no puedo empatizar, porque hay situaciones con pacientes psicóticos, por ejemplo, donde cuesta muchísimo empatizar, poder compartir la vivencia, hay que apelar a la paciencia. Cuando se termina la empatía empieza la paciencia, yo creo. Es decir, el holding, el aguante, como quieras llamarle, pero esto es importante. Hablando del ocultarse y el esconderse y el hallarse, se han dado espacios que todos conocemos ya a esta altura, dentro del auto, etcétera, pero el otro día me comentaba un analista que trabaja con niños, de un niño que se metía dentro del placar, ¿no? Dentro del ropero, no sé cómo le dicen en México. Sí, ropero, o closet. Closet, para tener su sesión. A mí me parece extraordinario el gesto, es decir, el niño defendiendo la privacidad, la posibilidad de ese encuentro con el analista. Por supuesto que uno tiene que plantearse qué pasa con la familia, etcétera, pero este niño vivía en un departamento de 2 espacios, donde en uno dormían y en otro comían, y bueno, él hizo lo posible para preservar el espacio. Esto es sumamente valioso. Esta crisis, por ejemplo, nos ha hecho entrar en crisis al así llamado encuadre, en términos del encuadre positivista de tiempo y espacio, que es lo menos importante de un encuadre, ¿no? Lo más importante de un encuadre es la posibilidad de tener el paciente en la cabeza y poder conectarse, es decir, crear un ámbito de conexión. Ese ámbito de conexión puede ser donde pueda ser. Para eso hay que leer
los casos de Freud, cómo él intentaba conectarse desesperadamente, porque uno lo que hace es tratar de buscar la forma, ¿no? Como los pacientes que nos llaman en esta etapa, que dicen, bueno, ¿por dónde te querés comunicar? Y uno le dice, bueno, ¿te parece por Skype, por Zoom, por el teléfono, con visión, sin visión, etcétera? Yo tengo una variedad, como debemos tener todos, de encuentros totalmente diferentes, porque le dejo la prioridad al paciente que elija. Muchos han elegido teléfonos sin vernos, otros con vernos, etcétera, pero esto es lo que diseña el encuentro. A mí no me interesa la herramienta que se use, sino la posibilidad de un encuentro posible a través de la voz, del gesto, de ambas cosas. La voz también es un gesto, la voz también puede ser parte de un enactment, ¿cierto? Aunque nosotros creamos que estamos haciendo una interpretación, por ejemplo. Entonces, esto ha puesto en crisis ese tipo de encuadre que creíamos que con frente a frente o diván, etcétera. Y es fantástico cómo se arman diferentes encuadres. Con un paciente me ha llevado a recorrer su casa, por ejemplo, a través de la cámara. Y resultó sumamente útil algo que no sabíamos nosotros que iba a ocurrir, pero él me dijo, sabe que tengo ganas de mostrarle mi casa, porque yo le hablé a veces de mi casa, pero se había mudado hace poco y demás, y me muestra y aparecen detalles que hicieron a la estructura del análisis muy diferente, porque dónde dormía la niña, la hija y dónde dormía el hijo eran lugares muy distintos y distantes de la habitación de los padres. Y yo le pregunté, ¿por qué esta elección? Y de ahí apareció toda una serie de cuestiones relacionales entre la pareja y el hijo y la hija, etcétera, etcétera, que abrieron enormemente el panorama de un análisis que no hubiera aparecido de otra forma. Yo lo que creo es que no hay que comparar, es decir, yo no creo que haya que decir, este análisis es mejor o es peor. Yo creo que estamos en un momento distinto y utilizando las herramientas que tenemos, es decir, no es mejor la escritura cuneiforme de la escritura que aparece después del diario, de la prensa o de internet. Son distintos ámbitos de comunicación humana, cada uno tiene lo suyo, son diferentes modos de encuentro. Y esto es muy importante. Por ejemplo, la gente que dice la fría pantalla, la pantalla no ha mostrado ser fría. Esto aparecía en abril, en mayo, después se dejó de comentar, ¿no? Han pasado muchas cosas diferentes, la sensación de despersonalización, por ejemplo, al inicio al salir, los que vivíamos, yo no vivo más ahora en Buenos Aires, estoy lejos, pero los que vivíamos en grandes ciudades, el salir, especialmente al principio de la cuarentena, bueno, en Buenos Aires fue muy estricto los primeros 15 días, prácticamente nadie salía, pero cuando uno salía tenía una cierta vivencia de despersonalización, de desrealización, de extrañamiento. Ni la ciudad ni la gente era la misma, ¿no? Nos sentíamos bastante perseguidos. Entonces las defensas, aparecieron muchos cuadros en ese momento muy cercano al pánico, pero que tenían que ver con esta sensación de extrañeza, ¿no? Como en algunas películas que nos muestran de los marcianos, de las invasiones terrestres, etcétera. Esta sensación era muy notable. Después fue cambiando mucho. Después nos fuimos habituando y nos vamos habituando poco a poco a estas situaciones, ¿no? Oye, fíjate que ahora que tú hablas de esto, o sea, cómo llegaron pacientes nuevos, ¿no? Y cómo vemos como diferencias, pacientes que ya han estado con nosotros y pudieron venir, pacientes que dijeron que no les gustaba la herramienta y otros pacientes que nos han llegado nuevos, ¿no? O sea, y qué interesante lo que tú planteas, porque tenemos conexión, lo que se necesita tener una conexión emocional, una empatía que rebasa la herramienta, que es lo que tú
lo que tú estás diciendo, pues, ¿no? Y que me parece muy importante. Ahora, esta parte de la nueva normalidad, ¿no? Porque de momento hay un punto de romanticismo, que esta nos sirva para el cambio, mejore, los papás están en casa y atienden más a los hijos, entienden más supuestamente a las labores, etcétera. Y hay una parte que está en duda, ¿no? Si esto nos va a hacer, entre comillas, cambiar o no, ¿no? Y qué tanto, mi cuestionamiento es, de alguna manera, o mi pensamiento es, ¿qué tanto nos hace cambiar en nuestra técnica? Por ejemplo, yo pienso que en la práctica nos ha hecho cambiar y nosotros que estamos ya en la parte del psicoanálisis relacional, creo que nos cayó adecuadamente algo que ya veníamos trabajando, ¿no? Pero sí tú crees que hay un cambio, que podemos ir cambiando. Por ejemplo, Donna Orange nos habla de la hermenéutica de la sospecha, ¿no? Que dice que las teorías más tradicionales están fundadas en la hermenéutica de la sospecha. Y ella recomienda que tendríamos que trabajar los psicoanalistas, y bien los psicoanalistas, en este caso los relacionales, desde la confianza, desde la esperanza. Eso me hace pensar si habrá un movimiento también como terapeutas o como propuestas teóricas. ¿Tú qué piensas? ¿O seguiremos en la antigua normalidad también en nuestra área? No, no hay dónde volver. No, volver no. No hay dónde volver. No se trata de... No vamos a volver porque el tiempo transcurre y las cuestiones se plantean de una manera diferente. Nosotros, por ejemplo, yo estoy presidiendo una institución que tiene una casa grande que se plantea volver. ¿Quiénes van a volver? ¿Cómo vamos a volver? ¿Hace falta volver? Es decir, hay una serie de cuestiones que se están planteando, ¿no? Entre las exigencias del Ministerio de Educación, las exigencias de las reuniones, etcétera. Volver, no vamos a volver a lo mismo. Tenemos el adelanto de Europa, nosotros tenemos cierta ventaja porque Europa pasó ya la segunda ola, y nos cuentan cómo son las clases y cómo se juntan los alumnos. Juntarse, encontrarse personalmente parece una necesidad humana también, o sea, no podemos desconocerlo. Y más en este momento, porque hace 50 años, si uno pensaba cómo se construía la subjetividad, por lo menos en la burguesía, en las grandes ciudades, que es donde nosotros operamos, somos limitados realmente, ¿no? Operamos allí nace el psicoanálisis con la burguesía vienesa y seguimos nosotros haciendo tareas comunitarias, pero de todas maneras somos gente de ciudad, digamos, ¿no? Y el psicoanálisis y la psicoterapia tiene bastante que ver con lo urbano. Pero la formación de subjetividad hace un tiempo, hace unos años, estaba a cargo fundamentalmente de la familia, después de la escuela, después de la religión o la parroquia o el templo, lo que sea, y después de los pares del chico. Y hoy si uno lo piensa, la escala es totalmente distinta. Hoy, primero yo diría que es Internet y las redes, como lugar que ocupa en la formación de subjetividad. Estoy diciendo algo medio pesado, a lo mejor puede ser errado, es una impresión personal, ¿no? Primero las redes tienen muchísima importancia, después los pares. Los pares tienen enorme importancia en la formación de subjetividad, los grupos. Estoy hablando de los chicos que van formando su self, ¿no? En tercer lugar, quizá esté la escuela y en cuarto la familia, porque estamos en un escenario, desde hace muchos años, de familias centrífugas, no de familias centrípetas. Ahora, es decir, centrípetas como era la familia en la época de Freud, ¿no? La familia que se encontraba 4 veces por día a desayunar, a almorzar, la merienda y la cena, y que vivían
las tías, los abuelos y colaboradores. Las casas europeas, hasta hace algunos años, digamos, la casa de los Augsburgo, típica de los 700 años de los Augsburgo, de alguna manera eran casas de encuentro. Si uno ve la planta de esas casas, eran casas de encuentro. Hoy los edificios son de desencuentro, son lugares para dormir, ver televisión, comer y salir. Es decir, no. Entonces, esta pandemia nos ha obligado a un encuentro forzoso. Hay muchísimo problema respecto a esto en términos de que los encuentros no pueden ser forzosos. No es conveniente que sean forzosos, ¿no? Entonces, puede haber más violencia doméstica, no solo con la mujer, sino con los niños. Es decir, los niños además necesitan pares. El otro día me consulta un paciente y me dice, yo voy a ponerle una maestra particular el año que viene a mi hijo porque quiero que no pierda el año. Le digo, es que esa no es la finalidad de la escuela. Le podés poner una maestra particular a él en su casa, pero es muy importante que tu hijo se reúna con otros chicos, porque no se trata, la escuela no es solo un centro de aprendizaje, menos en el adulto, es decir, ya cuando pasamos a la universidad, si bien es necesario, por supuesto en la adolescencia, pero bueno, igual fíjense todas las transgresiones que han hecho los adolescentes porque necesitaban encontrarse. Y esto es una necesidad humana. Entonces corren riesgo, mucho más riesgo que nosotros, la gente más grande, que dice, bueno, me quedo en casa, me aíslo. Yo me vine a vivir a 40 kilómetros de Buenos Aires, en un condominio, de manera que veo poca gente, hay verde, etcétera, pero estuve 10 meses en Buenos Aires sintiendo un poco el encierro, el cemento, los ruidos, los autos, ¿no? Sí. Sí, y fíjate que me lleva a pensar esto, Carlos, que dices en esta subjetividad, ¿no? Y que esto es parte también del psicoanálisis relacional, el plantear la subjetividad y que la subjetividad puede ir cambiando, ¿no? Y es dinámica. Entonces, tal vez estos chicos de los que ahora nos estamos refiriendo, que como tú dices, esta subjetividad de redes electrónicas, subjetividad sin pares en todo este tiempo, ¿qué tipo de subjetividad nos llevará, ¿no? Tendremos una generación en donde tenemos que acoplarnos los terapeutas a estas nuevas subjetividades, como tú planteas, ¿no? Yo creo que el estar en casa, como decía, hay una parte romántica y una parte terrible. De esta que hablabas de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los adolescentes, y también a los grupos que se nos olvidan, los transgéneros, los problemas de orientación sexual, que lo están sufriendo, ¿no? Y se han abierto espacios públicos para atender a estos grupos que están siendo víctimas también de este encierro. Pero a lo que me iba es eso, ¿no? O sea, estaba pensando en el título de nuestra plática, entrevista, de la esperanza, ¿no? Que estos niños y nosotros mismos, además de la vacuna, ¿no? Que obviamente vemos la vacuna y estamos esperando que la vacuna parece que tardará todo un año en poder llegar a la población. Nosotros nos preguntábamos qué tipo de esperanza le podemos dar a los pacientes, porque los pacientes llegan con nosotros y por primera vez también estamos en momentos desesperanzados. ¿Cómo le hacemos para poder sacar esa posibilidad de la esperanza, más allá de la vacuna, ¿no? Que todo el mundo lo tenemos, pues, ¿no? La esperanza es la segunda virtud teologal, por lo que yo sé de lo que he estudiado del catolicismo, algo me interesó en el asunto. O sea que no somos novedosos en pensar en la esperanza, es importante, ¿no? La esperanza es lo que nos lleva, está ligado a la vida, ¿no? Cuando Winnicott dice, hay tres clases de personas, hay tres clases de estados, digamos, ¿no? El muerto, el vivo y el muerto en vida. Cuando dice el muerto en vida es alguien sin esperanza, es decir, es muy interesante también la psicopatología que describe Winnicott en función de, finalmente hay dos tipos de pacientes, dice, aquellos que no han tenido cuidado infantil suficiente y aquellos que han sido cuidados. Es muy simple, pero esto es muy clínico, ¿no?
y aquellos que no han tenido cuidados infantiles suficientes. En términos de Winnicott se refiere muy a la infancia. En términos relacionales, esto abarca mucho más que la infancia. Esta es una de las diferencias entre Winnicott y lo relacional. Winnicott se centra mucho en el cuidado y en el holding materno, y lo relacional se centra en el encuentro. Hay diferencias interesantes porque, bueno, como a todo creador no le podemos pedir que complete toda una teoría. Las teorías son per se incompletas y son antiguas, siempre son Ajá. antiguas. El otro día me pidieron si podía dar una conferencia de psicoanálisis contemporáneo, y yo dije, bueno, ¿qué temas? Bueno, Winnicott. No, Winnicott se murió en el 71, no es contemporáneo. Pero bueno, yo lo amo a Winnicott, no interesa eso. Lo que importa es que todas las teorías son finitas, son epocales, o sea, siempre llegan tarde, pero eso es una cualidad nuestra. Nosotros llegamos a una teoría después que el hecho sucedió y tratamos de explicarlo. Entonces, siempre vamos a llegar tarde. Entonces nosotros, como decías vos, Pepe, vamos a tener que ir acompañando al paciente y tampoco apresurarnos demasiado a tener ciertas teorías. Vamos construyendo gradualmente porque corremos mucho riesgo de equivocarnos. En este momento como nunca, el analista tiene que ser un participante observador y no un observador participante, ¿no? Es decir, tiene que participar, con lo cual estoy diciendo, la neutralidad fue un invento que ni Freud usó la palabra, fue un invento de algunos discípulos de Freud, en función de la sexualidad de la época y del temor al abuso, pero es un ideal que nos perturba enormemente el tratamiento si lo consideramos como ideal. Hay un artículo conocido de Owen Rennick sobre The Perils of Neutrality, ¿no? El peligro, el riesgo, el peligro de la neutralidad. Y es interesante este enfoque. Hoy tenemos que estar más presentes que nunca, dialogando con el paciente en esta ficción asimétrica que crea el análisis. Inevitablemente es una ficción, como lo es la transferencia. La transferencia es una ficción, como el teatro o como la vida misma, ¿no? Por eso, cuando Winnicott habla del objeto objetivo, ¿se acuerda del tercer objeto, ¿no? Subjetivo, intermedio, transicional, objetivo. No está hablando de la realidad, está hablando de lo que nosotros percibimos, ¿no? En esto hay que hacerle caso a los pintores y a la literatura. Cuando Munch, el noruego, dice, yo no pinto lo que vi, pinto lo que veo, es distinto a lo que vi, lo que yo veo, ¿no? Invento. Ahí está Dalí, yo lo que veo, invento. Es decir, la transferencia es un invento eficaz, un invento útil. Es como, no deja de ser un invento como el enamoramiento. Vaya qué eficacia tiene el enamoramiento. Después nos arrepentimos. Bueno, no quiero meterme en terrenos complicados, pero siempre es una ficción, ¿no? El teatro es una ficción sumamente útil, el cine. Nosotros nos conectamos como ficciones también, pero no hay que tenerle miedo a eso. Sí, o sea, y me hace mucho eco, y yo creo que a muchos y muchas de las personas que estamos acá, es esta parte de ir construyendo en conjunto, ¿no? De ir aprendiendo con los pacientes, de ser, como se dice, copiloto más que piloto, y esto que tú planteas, que lo plantea Ferenczi, lo hizo Winnicott, de atender la clínica, y de ahí poder hacer alguna teoría que nos ayude a comprender, pero realmente lo más importante es lo que estamos viviendo con el paciente, pues, ¿no? Y Bion también lo planteaba, o sea, que cada sesión es diferente, que cada sesión podemos llegar con la mente en blanco, digamos, y podemos construir. O sea, me parece muy lindo lo que tú estás diciéndonos, ¿no? Y a otras generaciones, de que se tiene que construir en la mutualidad, ¿no? Construir en la mutualidad, con la asimetría, pero en la mutualidad. Y en esta nueva etapa, por llamarlo así,
porque yo creo que va a ser la vieja normalidad más que la nueva normalidad, pero creo que sí vamos a ir construyendo otras alternativas de trabajo como lo estamos haciendo. Sí, la única manera de construir es participando y observando. Es decir, nosotros vamos participando en un mundo que es desconocido para el paciente y para nosotros. El paciente, cuando, cuando nos encuentra a nosotros, dice, ¿cómo estás? Eso es muy habitual. Y no es el cómo estás de hola, ¿qué tal? Sino que hay una preocupación. Y en nosotros también. Si el paciente es más joven, quizá no, pero el paciente joven con nosotros, con gente más grande, se preocupa. Después se le va pasando en la medida que nosotros vamos participando, pero vamos encontrándonos en un mundo que incorpora la posibilidad de la muerte que está a la vuelta de la esquina, que sale todos los días en las noticias. Sí, Así que esto está sí, presente, ¿no es cierto? sí. Pero, ¿sabe? Cuando uno empieza a estudiar o cuando uno no tiene una salud suficiente, se aferra a una teoría como si fuera algo real. Y Ajá. este es un problema serio. Las teorías son intentos de ordenamiento, no son siquiera explicaciones de hechos, no son hechos, ¿no es cierto? Son ordenamientos de formas, inferencias. Yo infiero que cuando Sí, era sí, sí, chico, etcétera, claro. creo que posiblemente. Esas son las teorías y hay que ser bastante cuidadoso con no confundir la teoría con la camiseta de fútbol. Oye, y hablando de fútbol, por cierto, Hola, No, de buenas fútbol mejor tardes. no hable. ¿Cómo? no, nada más digo del fenómeno, ¿no? Acaban de pasar por este Gracias. fenómeno de Maradona que nos llamó la atención al mundo. En pandemia, digo, el mundo salió a las calles y ahí lo uniría, ¿no? En la pandemia y la esperanza, ¿no? Veía yo las entrevistas y todo, y Maradona, digo, dentro de lo que yo vi, ustedes obviamente tienen muchas anécdotas y cosas sobre él, pero decía, lo que representa es la esperanza de un pueblo, ¿no? De alguien que viene de abajo y que puede llegar con un esfuerzo, ¿no? Y que puede ser un tipo héroe. Me parecía interesante ahora, digo, sin hablar de otra cosa, pero este fenómeno en pandemia que siento que rompe en favor de una esperanza, como nuestra Sí, plática de es hoy. un fenómeno. Esto es otra cuestión que los analistas tenemos que tener en cuenta, que estamos en un momento también de transdisciplina posible. Es decir, el psicoanálisis no es si no es interdisciplinario o mejor transdisciplinario, porque que siempre lo fue, digamos, si Freud no hubiera tenido su información y sus charlas con la historia y con historiadores y con arquitectos y con arqueólogos, y si no hubiera conocido los mitos y si no se hubiera interesado por Egipto, etcétera, no hubiera ido inventando lo que inventó. Por supuesto que lo que inventó es producto de la época y de la Ujú. cultura de Freud y de la propia vida de Freud, ¿no? Hijo único de una madre joven, un padre grande, etcétera, etcétera. No es de extrañar las conclusiones a las que llegó. Pero bueno, tuvo la valentía también de ir cambiando gradualmente. Y esto es lo que yo más rescato, digamos, no tanto la letra escrita, sino el legado de la posibilidad de cambiar, de pasar de la primera tópica a una segunda, de plantearse que los sueños no son solo deseos, de plantear la primera teoría de angustia a la segunda o posiblemente la tercera, como describe. Es decir, la genialidad del cambio y el cambio en función de la clínica y el cambio en función de lo que está viviendo, es importantísimo esto. Es decir, no aferrarse a las teorías que nos explicaban fenómenos antes y que ahora quedan cortas, pero este no es una protesta contra las teorías. Esto es algo que pasa habitualmente, es decir, cuando aparece el fenómeno de la incertidumbre en la física, 1927, por ahí, bueno, muchas de las teorías
no sirven para explicar este fenómeno. Cuando Einstein plantea el tema de la gravedad y demás en el espacio y aparece lo relativo, bueno, hoy estamos en un ámbito de mucho más relatividad que de certeza, ¿no? Ya no estamos en la modernidad, no estamos en la ilustración, no necesitamos plantear una cuestión causa-efecto, ¿no? Por eso yo creo que muchas veces discutimos lo que se llama un caso clínico, y yo me parece chocante el asunto, porque lo que nosotros discutimos son relatos, son relatos que nos cuenta un colega, ¿no? Que nos cuenta que son sesgados, todo relato es sesgado, por más que estén los 24 tomos de novelas, ¿no? O por más que Proust dé vueltas sobre las escenas, como las da vueltas solamente Proust, igual es incompleto. Y esto es algo que humanamente tenemos que comprender, ¿no? Digo esto porque en muchas ocasiones se tomaba esto, por lo menos yo aprendí así, que una historia clínica al modelo médico, la historia clínica empezaba diciendo paciente 30 años que consulta por angustia, por esto, por lo otro, y más parecido al DCM o al CIE-10 que a un relato de lo que es un vínculo humano. Yo creo que es muy importante cuando una persona que supervisa conmigo viene y me dice, bueno, el paciente vino por angustia, yo le pregunto, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué les pasó a los dos? ¿Se miraban? ¿Cómo era? ¿Cómo contaba? ¿Qué canto tenía la voz? ¿En algún momento te emocionó? ¿En algún momento te pareció interesante? ¿Te fuiste con tus pensamientos? Eso me da mucho más datos a mí que pensar en el positivismo del síntoma. Sí, Yo creo que los síntomas son importantes, pero la relación relata, no hace una historia clínica. Eso es lo que quiero decir, ¿no? sí, la relación, el vínculo, lo que decías, la conexión emocional, ¿no? Claro. El encontrar juntos el sentido de vida, eso es lo que creo que da la esperanza, ¿no? Que juntos encontraremos el sentido de vida. Carla, te quiero preguntar si hay alguien del público que está haciendo algún comentario para Sí, Carlos. en Facebook y acá tenemos dos preguntas y si alguien más quiere escribirnos preguntas o algo que quiera conversar, por favor en el chat o en Facebook también. En Facebook nos pregunta Frank, que es un poco ligado a lo que estaban diciendo hace ratito, ¿no? Dice, muchos pacientes muestran interés y preocupación por la vida y salud del terapeuta. Preguntan cómo estamos. ¿Qué opinan de esto en el contexto de la pandemia y qué herramientas, que creo que esto es lo que quiere llegar ella, ¿no? ¿Qué herramientas podrían compartir para pensarlo y abordarlo en el sentido transferencial y contratransferencial? Para abordar qué cosa, porque la preocupación del paciente hacia el analista, ¿no? Es algo saludable la preocupación. El tema es que es saludable y es adecuado. Es decir, yo tengo más de 40 años, no sé si se dieron cuenta, a lo mejor no se dieron cuenta, gracias a Dios no se dieron cuenta. Pusimos tu foto de 40 años. Sí, claro, sí, los engañaste y ahora me ven acá y dicen, no, nos engañaron, ¿cuál es más joven todavía. Pero no, yo creo que la preocupación es cierta y es coherente con el momento. Es decir, sería incoherente que alguien no esté preocupada por una persona mayor, porque este virus ha sido muy particular, ha atacado especialmente a gente grande, no tanto a los niños. Esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, la gente que más riesgo corre, la gente más grande, es lo que es interesante esta característica del virus que hace que los jóvenes tengan otro tipo de vivencia de estas situaciones y hay que acompañarlos con eso. Las herramientas las tenemos que inventar. Es decir, tenemos algunas herramientas que ya conocemos, ¿no es cierto?
en términos de transferencia y cotransferencia. José citaba a Donna Orange, que fue la que inventó, creo, el término cotransferencia y no contra, que me parece muy bueno, porque nos dice que no hay una contra, no es que empieza alguien. Acá no hay alguien que empieza y otro que contra. Alguien que empieza el encuentro y otro que lo sigue. No, hay un encuentro. Son dos. Es así. Son dos. No hay alguien que empieza. No es que el paciente empieza. Eso es un artefacto que nosotros hacemos. El paciente vino y comentó cuando venía para acá. Eso es un artefacto que nosotros lo contamos así, pero el paciente primero tocó el timbre, digámoslo presencial. Después abrió la puerta, nos miramos, algo pasó entre los dos, sin duda, en fin, que tiene importancia o no, algo pasó, nos miramos. Entonces, el encuentro empieza en el encuentro, la sesión empieza en el encuentro, ¿no? Entonces, Winnicott, una de las cosas que planteaba es que la salud implica como la habilidad de aprender en el contexto adecuado. Es decir, de alguna manera, cuando él hablaba de salud y de creatividad, hablaba de poder aprender una herramienta en un contexto adecuado, de desarrollar una herramienta posible. Es decir, nosotros tenemos muchas herramientas para desarrollar. Por ejemplo, a ver, estoy en una sesión con un paciente y entra la mujer y le dice, esto fue en mayo, ya nos hemos acostumbrado todos. Y me dice a mí, él la mira medio asustada y dice, estoy en sesión, pero ella entra igual. Y me dice, ve doctor, fíjese, muchas cosas que yo le digo, ¿no? Quiero que las hable con usted, porque no vaya a ser que... Esto a mí me pareció fantástico, en el sentido de que esto no hubiera pasado en el consultorio. Uno podría haberle dicho, señor, cierre la puerta, señora, usted no tiene nada que hacer acá. Es una estupidez eso. Es decir, esto transcurre en la vivencia de una familia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es incorporar eso. Es decir, y charlar con el paciente de qué ha pasado y qué pasa. Por supuesto que esto da lugar a una serie de reflexiones del paciente y mía sobre la relación de pareja, por ejemplo, que no hubieran aparecido. Lo mismo que el paciente que me mostraba la casa, o tantas situaciones que nos han pasado a todos, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces son como herramientas nuevas que tenemos que inventar, ¿no? Sí, y eso es una maravilla lo que dices, Carlos, porque en la medida que podamos utilizar todas estas cosas nuevas, que no existe una receta, es que podemos integrar para el paciente, ¿no? Y en favor del paciente, como tú dices, lo que está sucediendo en esta relación lo tomamos a favor del paciente para poderlo trabajar. No para prohibir o no para sentir que no está la neutralidad, sino te enseña la casa y ahí hay elementos importantes que hay que trabajar. Llega la esposa, Pepe, y hay elementos, es como una película de Woody Allen, ¿no? Donde se metía la terapeuta, se peleaba con su marido y escuchaba, ¿se acuerdan? Y escuchaba el del diván, el pleito, o sea, nos hace más humanos también en un sentido. Estamos entre Woody Allen y Almodóvar un poco, ¿no? Estamos ahí metidos. Pero fíjate, Freud no sabía psicoanálisis. Inventó todas las herramientas en la medida que tenía su clínica. Charló un poco con Fliss durante los primeros años, pero después, bueno, charlaba con sus colegas, pero fue inventando. Llegó a la contratransferencia al final de su vida, se dio cuenta. Bueno, nosotros está bien, no somos Freud, tenemos que ser un poco más modestos, pero sin duda tenemos que inventar formas de vincularnos, que aparecen como algo novedoso. Sí. Nosotros, por ejemplo, en este tipo de situaciones aparece el enactment como en las situaciones presenciales. Exacto. Y tal vez más, fíjate, y tal vez más, solo que hay que detectarlo, pues, ¿no? A otro nivel. Mira, un paciente, yo no sé si ustedes ven, pero ha crecido una planta, no, debe estar muy chiquita la pantalla,
dentro de mi consultorio. Este es mi consultorio y da un jardín. Y se ha metido una planta entre la madera y la pared. Y bueno, ahora no se ve, pero, a ver, no se ve, creo. Pero se ha metido por ahí, en un ángulo, una planta y crece. Entonces, los pacientes, espera que da el sol y tengo que, por suerte da el sol acá y no como en mi casa en Buenos Aires. Pero un paciente va siguiendo el transcurso de la planta. Yo no me había percatado, pero dice, uy, va creciendo, ¿eh? Va creciendo la planta. Sí, 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 Sí. sí. Claro. Este, Claro, y eso es, como tú dices, es una herramienta, ¿no? En algún momento, ¿no? sí, Vamos estamos. creciendo la relación, va creciendo el tiempo, Además, fíjate que es algo totalmente atípico porque es una planta que está sí, ya la afuera. vimos, ya la vi, ya se ve, ya vi. Sí, sí, Está afuera y que se ha metido sí, por sí. algún lugar. Estas cosas es las que tenemos que hacer nosotros, Sí, aprender de sí, estas sí. plantas. Sí, y ¿sabes qué me lleva a pensar en un artículo de Ogden, en donde él está en su consultorio y está con un paciente viendo cosas que nunca había visto, una carta que no había visto, etcétera. Y eso me lleva como a esto que estás diciendo, ¿no? O sea, como Sí, con cada paciente hay una percepción hasta de esa planta. Alguien sí. pudo no darse cuenta que existe, alguien la ve como crecida, alguien la ve como una intrusión. Entonces, son diferentes. Carla, no sé si hay más Sí, preguntas. sí, sí hay más. A Creo que ver, en toda esta cuestión de los cambios, también pregunta Andrés Conde, ¿no? Que cómo cree el doctor Nevirovsky que la pandemia va a cambiar los modos de enseñanza en los institutos de psicoanálisis. ¿Hacia dónde Este iremos? es un tema crucial que estamos discutiendo. Yo soy bastante enemigo de la palabra formación, ante todo. Yo creo que lo que nosotros, porque formación, formateo, no es algo que suene muy bien. Nosotros lo que podemos hacer es transmitir, ¿no? Jugar al psicoanálisis, transmitir, dar bibliografía, discutir, estimular la crítica, porque el tema de los que repiten es complicado. Ahora, yo toda la enseñanza la he seguido en este tiempo por esta vía y es muy interesante y se puede hacer perfectamente. Yo creo que estamos en el mes 11 para nosotros, o sea, es una experiencia no terminada. Es muy probable que requiera encuentros, pero van a ser mucho más limitados, porque evidentemente en la transmisión del psicoanálisis uno puede avanzar mucho con estos sistemas. La International Psychoanalytic Association, la IPA, ha permitido por el momento, porque así son los análisis didácticos online, que es lo que estamos haciendo. Si me piden una opinión personal, yo pienso que esto van a seguir análisis online y no veo que haya inconvenientes. Es interesante porque con los pacientes presenciales los análisis nunca fueron online y con los pacientes online pueden no ser presenciales, lo cual implica que una persona puede estar formada o puede estar habiendo ido incorporando los conocimientos del análisis online, y ahí va a haber que ver qué pasa cuando él quiera analizar presencialmente. Este es un problema, yo no tengo la solución. Lo que sí digo es que yo he comenzado un análisis didáctico, 2 análisis didácticos online. No conozco a los candidatos y son análisis que van bien. Y una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, si ellos quieren ver un paciente, esto requiere quizá una etapa de análisis presencial también para que tengan una vivencia distinta. Estamos cabalgando en estas cuestiones. Bueno, no puedo tener la respuesta. ¿Va a cambiar? Seguro que va a cambiar, como cambia el modo de trabajo, como
la crisis de las empresas, por ejemplo, es muy importante. Las empresas se han beneficiado mucho con esto, han reducido metros. Nosotros también tenemos muchos metros en nuestra asociación que no nos van a ser útiles. Es muy probable que haya algún tipo de confluencia entre organizaciones, instituciones. Es muy probable porque es conveniente de aquí a 2, 3, 4 años, porque probablemente no tenga mucho sentido tener un lugar. O ese lugar, si era de 1000 metros, con 100 metros va a ser suficiente. Así que esto es todo un cambio importantísimo en las empresas, en las instituciones, en las personas. Hay que pensar de aquí a un tiempo futuro, y yo creo que tenemos que pensar inteligentemente, porque si no, se nos va a venir la casa que alquilamos o que tenemos comprada encima y la gente no la va a usar. Es un tema importante este. Sí, fíjate qué es esto, ¿no? O sea, más que se detuvo el tiempo, es qué va a pasar con el tiempo y qué va a pasar con los espacios, ¿no? Y con una serie de cosas que van ligadas a tiempos y espacios. Y lo que tú dices, y con esta formación que tenía cierta estructuración, pero también como tú lo planteas y hablabas del psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Decías, ¿cuál es contemporáneo? El que está ahora, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es contemporáneo. Mira, Es una en la charla contemporánea. en IAR Buenos Aires, una de las cosas que estamos planteando es que vamos a dar básicamente 2 materias. Una materia que se llame Historia del Psicoanálisis, Ajá, que es la historia del psicoanálisis desde 1895 hasta el giro relacional, ajá, hasta el 80, 1980, aprox. Y sí, otra materia que sea correlativa que se llama Psicoanálisis Contemporáneo. ajá, Porque si no, pareciera que el psicoanálisis contemporáneo es el que se hizo hace 40 o 50 años y no lo es. Entonces, exacto. en el psicoanálisis contemporáneo vamos a hablar de estas técnicas, a Claro, plantearnos todas las cuestiones de Nachman, self-disclosure, todas estas cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis actual, post-Mitchell, exacto, porque exacto, Mitchell sí. tampoco es contemporáneo. Yo siempre digo a los alumnos y alumnas, le digo, aprovechemos que están vivos estos Claro. autores, porque siempre nos toca leer a los psicoanalistas autores muertos de hace Claro, y 30, muertos 40 hace años, mucho, y 40, muertos 50 años. apenas terminó la guerra. Como Winnicott dice en el 55, las madres que yo vi respecto a los niños ya no van a ser más las que veo ahora. En el Claro, 55, posguerra, se plantea en Europa, estas madres ya no van a ser, ¿por qué? Porque en Inglaterra las madres empezaban a trabajar, empezó la segunda ola del feminismo, y los hombres habían disminuido en número y se habían muerto o estaban en el frente durante la guerra. La mujer tomó otro, bueno, por muchas razones, obviamente no vamos a analizarlas acá, pero por algo Winnicott plantea, bueno, esta era de la madre suficientemente buena, dice él, ha llegado irremisiblemente a su fin. Es una sentencia que por sí, supuesto que uno no tiene que tomarlo al pie de la letra, pero está marcando ahí un cambio de era, ¿no es cierto? claro, Entonces las teorías se realizan en determinada época. En la claro. época victoriana se hizo una Ujú. teoría, en un momento se realzó a Edipo, ¿no es cierto? Hoy estamos como dice Green, ya también Sí. muerto, ¿no? Estamos en la época de Hamlet, no de Edipo, dice Green, Sí, sí, sí. ¿no es Y cierto? fíjate, sí, claro, y es lo que estamos diciendo. O sea, hablábamos Sí. de la madre y ahora hablamos de la madre o del padre, ¿sí? Del Bueno, padre hablamos de soltero. progenitor, acá no se Sí, puede decir, la sí, ley argentina dice progenitor y o sea, punto, o sea que sí, es la función más que la la función, persona, ¿no? claro, bueno, Las parejas homosexuales que están adoptando por hijos, y supuesto. aquellas madres que no, digo, aquellas mujeres que no quieren ser madres, ¿no? Que, Bueno, que, hoy, que, que se cuestionaba su relación con la propia madre porque no querían tener hijos. Y ahora tenemos una cantidad de personas que no quieren mira, tener hijos. Y sobre todo ahora con la pandemia, aunque hay otras que sí quieren por la pandemia. yo hace unos 10 años decía, cuando daba una clase, reflejando la clínica que veía muchas mujeres entre 30 y 40, bueno, lo que un analista puede ver, ¿no? 3, 4, 5, ¿cuántas mujeres? ¿Cuánto uno puede ver? Un analista, ¿no es cierto? No somos
basados en la evidencia, gracias a Dios. Yo soy ateo, pero no importa. Gracias a Dios no somos basados en la evidencia. Entonces, ¿cuántos pacientes podemos tener? Pero bueno, ¿qué decía? Que la mujer en ese momento de entre 30 y 40 años estaba luchando entre su maternidad, su profesión, cuidar a sus padres, cuidar a sus hijos, cuidar al marido, ganar dinero, no dejar que el marido la engañe porque, qué sé yo, ganar su dinero para poder autosustentar. En este momento, por lo menos yo tengo un perfil de pacientes mujeres que empieza a cambiar. Y hay muchas mujeres que dicen, no, yo vivo sola y voy a tener un hijo porque tengo congelados los óvulos y voy a tener un hijo después de los 40, ahora no me interesa, tengo que hacer la tesis, tengo mi profesión. Es decir, hay un cambio notable, estoy hablando burguesía, clase media, Claro, urbana, claro, obviamente, en lo reducido que nosotros abarcamos. sí, sí, es cierto. Gran ciudad, etcétera, etcétera. Pero hay un cambio notable en los objetivos y cómo se van resolviendo ciertas cuestiones de tironeo, ¿no? Performático, de prejuicio, de hacia dónde tiene que ir la mujer, que es fascinante. Pero, por ejemplo, he discutido con algunos miembros de Winnicott, de grupos de Winnicott, sobre la madre suficiente, donde cuando yo planteaba función, algunos se agarraron la cabeza y decían, no, sigue siendo la madre. O sea, ahí se ve una diferencia Sí, religioso-política en sí. términos de conceptos que hay que refrescarlos, ¿no? Y de género, y de género. De género, Carla, sí. me imagino que hay más, no sé. Sí, 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 de Mario A. Nervi. Bueno, primero dice, muchas gracias por sostener este espacio de encuentro. A todos y todas las que lo hacen posible, desde Madrid y Uruguay, queríamos preguntar al doctor Nemirovsky si, y ahí viene la pregunta, si tenemos la oportunidad de editar algo diferente como grupo, como comunidad terapéutica, o recurriremos a la reedición para no caer en la depresión y el optimismo ingenuo. Y en caso de posibilidad de edición, ¿cómo dar amparo a las formas emergentes de ser y afrontar esta realidad y no facilitar la adaptación? Entendida como no aprendizaje, no transformación creativa de la realidad que estamos viviendo. Yo te iba a preguntar lo mismo. Ahí está Mario que nos los Ahí está Mario. Mario, ¿cómo hacemos? Gracias por la pregunta, nada menos. Pero se nos obliga a editar. Seguramente leíste algunas cosas que yo escribí sobre edición, o como repito, a veces repito mucho este tema de la edición versus la reedición, ¿no? Lo que se edita con el analista, lo que se edita socialmente también. Hoy estamos frente a subjetividades que, por ejemplo, hablar de verdadero y falso self a mí ya me resulta antiguo. No digo que a algunos les resulte útil, Sí, pero yo pienso en términos de disociaciones operativas del self, sí. porque hablar de verdadero y falso es hablar primero las palabras, ¿no? Verdadero y falso, me parece que son palabras que hay que tenerle cuidado, porque no es que sacamos lo falso y aparece lo verdadero, como si fuera el mármol de Miguel Ángel, que ¿no? Por vía del porre, ¿no? va haciendo, por vía del levare, va sacando el mármol y aparece el Moisés. No, eso no hacemos nosotros en general. Nosotros hacemos una mezcla de porre y levare, pero en medio de eso, podemos llamarle vía del creare, Mario, ¿qué te parece? La vía del creare, no la vía del porre y la vía del levare, porque en medio de eso, esto de la vía del creare apareció charlando una vez con un colega que ahora está en Seattle, Elsner, es un colega bioniano que está allí, muy estudioso. Me decía, pero ¿y cómo le llamamos a esto que no es ni porre ni levare? Y él dijo, y si le llamamos creare, me parece fantástico, la vía del creare, que tiene que ver con la edición. La edición es la posibilidad de incorporar nuevos vínculos. No hablo de identificaciones, podríamos hablar de performaciones, ¿no? Podríamos hablar de performaciones,
o prejuicios, pero fundamentalmente nuevos vínculos, incorporar nuevos vínculos, porque este pensamiento, digamos, tiene que ver mucho más con lo relacional, porque cuando uno se encuentra con las teorías, por ejemplo, de Freud o de Klein, son teorías de estación final. Llegado el complejo de Edipo, adolescencia, Freud terminó, hay poco Freud después de la adolescencia, la madurez, etc. Llegada a la posición depresiva, terminó Klein, de alguna manera. Pasó por la esquizoparanoide depresiva, se terminó. Son teorías de estación final. Entonces predomina el concepto de reedición como, bueno, el analista como investigador buscando qué cuernos repite el paciente, qué repite. Y se olvida de que el paciente también edita un nuevo vínculo, se genera un vínculo distinto. Si no, podríamos pensar, ¿para qué uno se separa y se vuelve a casar, por ejemplo? Bueno, mejor no pensemos por ese lado. Te estás metiendo en problemas, ¿eh? No, pero la repetición es un drama, ¿no es cierto? Si no encontramos algo nuevo, un vínculo nuevo, una forma de relacionarnos, de la cual no somos conscientes. Por eso es muy interesante lo que plantean tanto los relacionales como los intersubjetivos, y no me pregunten las diferencias, porque siempre aparece, ¿y cuál es la diferencia? No, yo creo que es totalmente secundaria, son problemas medios de pequeñas diferencias narcisistas entre Stolorow y Mitchell y Aaron y Jay Greenberg, son pequeñas diferencias, pero en lo relacional implícito. Bueno, si me oye Stolorow diría, no se llama así, bueno, no importa. La memoria implícita, ¿no? Aquello que no es consciente, o que planteaba Hugo Blechmar como lo inconsciente originario. Lo inconsciente originario también es este inconsciente al cual no se ha reprimido, que nunca aparece, pero que tiene que ver con algo adaptativo, que es lo que vos planteabas, y el tema es, Mario, que cómo hacemos una cosa, cómo uno busca adaptarse en esa tensión entre ser uno y... vos te reís, Mario, pero me hiciste una pregunta que la vas a tener que contestar vos la próxima. No, en esa tensión entre ser uno y poder estar con otro. Ese tema no es que tiene una solución o una herramienta. Joder, es así, es difícil ser uno y estar con otro, pero a eso estamos condenados. Estoy hablando lejos de la adaptación harmaniana, no estoy diciendo, el término adaptar tiene muy mala prensa en psicoanálisis, pero esto tiene que ver con una historia de Harman y demás, pero que nosotros, obviamente el niño, una de las primeras cosas que busca con la madre es ver, a ver a quién me tocó. Y la madre dice, a ver quién es este tipo que vino a mi vida y que no... Entonces hay que mirar las esculturas de las maternidades o las pinturas de las maternidades, ese encaje perfecto, ¿no? O, por ejemplo, en la muerte de Cristo, bueno, lamentablemente hace 1 año y medio que no voy a Europa, porque, y extraño enormemente esto, ¿no? Poder visitar estas cosas. Esas muertes donde está sostenido Cristo, ¿no? Por María habitualmente y por otros, un grupo, pero hay un encaje perfecto que el Renacimiento dio cuenta de eso. Ese es un ideal de llegada, como toda cuestión ideología renacentista. Es un ideal de llegada, ¿no es cierto? Después vino Picasso, hizo otra cosa todo distinta. Así que, y son formas de ver, no, son perspectivas. Nosotros estamos en una perspectiva que la llamamos relacional. No sé en qué perspectiva estaremos en 10, 15 años, cuando el hombre llegue a Marte, como está ya planteado, ¿no? Para el 26. Sí, pues iremos a hacer psicoanálisis a Marte, los que podamos. Y creo que estamos en tiempo, Carla, no sé si dé tiempo a otra pregunta, pero yo siento que... Tú dime. Para mí recién empezamos.
Sí, exacto, apenas estamos entrándole, ¿no? Sí, Calentamos motores, Carlos, claro. Y ahora sí, vamos a terminar. y- Mario ya debe estar pensando en otra pregunta rara. sí, no, antes de que Mario vuelva a preguntar, Sí, no, no, no. o hacemos otro conversatorio, planeamos un conversatorio para el Dale. año que Podría entra, estar ¿no? muy bien, ¿no? Sí, ¿no? Fíjate, Carlos, que me quedé con varias palabras que tú planteaste, ¿no? En esto de la esperanza y de nuestro trabajo, esto de fortalecer el self con creatividad y productividad, ¿no? Esta parte que nos toca de la vulnerabilidad a la fortaleza, no tomar la vulnerabilidad como debilidad exclusivamente, sino vulnerabilidad como un ejemplo de fortaleza. Y esto que hablabas al final, ¿no? El vínculo y la conexión emocional, ¿no? Eso me parece muy importante, Carlos. ¿Qué dices para cerrar esta interesante charla que ha Mira, sido un para honor? que se ocupe Mario de esto, yo creo que Mm, hay un montón de palabras que el psicoanálisis nunca ha contemplado. Pero ¿por qué? Porque son palabras que tienen que ver con la contemporaneidad. Ustedes saben que las palabras van surgiendo en la medida que se necesitan. Intimidad hace 200 años no existía. O sea, hay palabras que bueno, hardware tampoco existía. Digo, hay palabras que se agregan al diccionario. Yo no soy muy amigo de los diccionarios, pero me tocó escribir una parte del de la IPA, pero yo soy más amigo de Wikipedia porque eso se construye colectivamente, un diccionario es fijo, pero hay palabras que en el diccionario, digamos, psicoanalítico no están. Esperanza, paciencia, ujú. preocupación. Preocupación la trae Winnie con concern, pero Sí, concern tiene que ver con concernere, tiene que ver con involucramiento, no con preocupación, ¿no? Tiene una raíz. Pero acompañar, por ejemplo, son palabras que hay que trabajarlas en esta instancia. Compromiso, espontaneidad. Nosotros sabemos mucho de neutralidad, abstinencia, anonimato, pero exacto. sabemos poco, por ejemplo, espontaneidad, alegría, que no Sí, es manía, sí, sí, sí. solidaridad, qué sé yo, verbos como aguantar o sostener, posibilitar, jugar. Hay palabras que no son propias del diccionario psicoanalítico y hay que agregarla a nuestra Claro. jerga. Tenemos que Sí, trabajar con eso. sí, esperanza es otra también, ¿no? Esperanza no, Y también esperanza la tiene la religión, pero ándale, porque se hace la crítica, ¿no? El perdón, ¿no? O alguna serie de cosas que luego vienen de la parte religiosa, pero que se sí. pueden, como tú dices, reeditar y plantearlas, porque son las que utilizamos y muchas veces somos, en un sentido, pensamos que como esas palabras son muy utilizadas, no las debemos utilizar nosotros Es y un debemos error, de convertirlas claro. en debilitamiento del yo, en un super yo, Claro, muy y eso, rígido, con y eso tenemos no que le llegamos utilizarlas. a nadie, porque una de las Exacto, cosas que también tenemos que hacer exacto, es poder hablar con la gente. La gente exacto. existe, no estar en una burbuja. Entonces, poder dialogar con la gente, con sentido común. Sentido común es algo que el psicoanálisis tampoco trabajó mucho. Son cuestiones que yo creo que nos tenemos que plantear, más allá de la época esta, nos toca en esta Sí. época. Yo el año pasado también decía esto, que hay cuestiones que el psicoanálisis no ha abarcado y que trabajamos todos los días. Sí, claro, la esperanza. Sin esperanza no hay posibilidad de pensar en un futuro. Cuando yo pienso, bueno, o vos decís, bueno, quien llegue a Marte, o ojalá pueda ir a Europa, esa es la esperanza. Ujú, sí. Eso, sin esperanza no hay ser vivo, sin cierta proyección futura, lo cual no quiere decir que el futuro lo construya en mi cabeza, porque eso sería un delirio quizá, ¿no? En este momento. Pero sí que yo pueda decir, la verdad que tengo ganas de viajar, tengo ganas de ver las pirámides en México, a ver si la próxima vez Ey, vamos. claro, te vamos a acompañar. Pues me quedo con esta última frase tuya que me parece excepcional. Sin esperanza no hay futuro. Y esa es una linda frase que tenemos que sentir los terapeutas y poder transmitirle a nuestras y nuestros pacientes. Carlos, un honor, un privilegio haber compartido esta charla y no te zafas, ¿eh? Vienes a México y a las pirámides y a una conferencia que te vamos a obligar a Sí, estar. pero no hagan la Gracias. comida demasiado picante, lo único, No, no, porque no, no. Un poco picantico, como decía un colombiano, un poco picantico. No, muchas gracias a la IAR a Buenos Aires ustedes.
a las YAR Buenos Aires que están aquí, las compañeras, y tú, y seguiremos haciendo más trabajo en conjunto. Muchas gracias por esa gran charla con tanta Muchas esperanza. gracias a usted por esto que recién empieza, así que lo seguimos cuando quieran. Claro. Un gran abrazo. No se salgan, espérese, Carla. Diga. Sí, porque aparte de los anuncios que les vamos a hacer, al final de verdad queremos que se queden para la siguiente parte musical. Entonces queremos que la escuchen. Fue una canción que ayer Pepe nos dijo, José nos dijo, y nos encantó. Entonces las queremos poner a todos como un cierre y un recuerdo de todo este año y de lo futuro, ¿no? De esa esperanza. Entonces espérenos tantito. Lo primero son los anuncios, como siempre, ¿no? Estamos muy orgullosos, aparte de que hoy cerramos actividades de este año del 2020, pero el 2021 todavía tiene muchísimas actividades. Vamos a tener un cineclub para enero, ya va a estar anunciado después en Facebook, entonces, y también se va a anunciar qué película y todo, y se va a hacer todo un debate acerca de esa película, entonces no se la pierdan. Y algo que hemos querido que suceda, va a suceder en marzo, me parece, Robert, no sé si tienes por ahí el flyer, que es el siguiente diplomado, ¿no? Tenemos nuestro siguiente diplomado internacional, maestros que que nos van a dar clase de diferentes partes del mundo, entonces esperamos contar con aquellos que quieran unirse a la tradición relacional y que puedan estar con nosotros aprendiendo. Entonces ya también daremos cosas específicas del diplomado, pero se lanzará para marzo. Y por último, bueno, síganos en nuestra página de Facebook, que es Amigos Relacionales. Ahí nos encuentran con todos los eventos que tenemos. Y nada más, ¿no? Felicitarlos a todos. ¿Qué pasó, Pepe? No, pues la canción. Sí, se nos vayan. Felicitarlos, un muy feliz año, ¿no? Lleno de todas estas circunstancias, controversias, esperanza y dificultades, pero muy feliz año a todos ustedes. Y muchísimas gracias también por el acompañamiento a lo largo de este tiempo de parte de la MPPR, la Asociación y el Capítulo México Contemporáneo. Entonces, escuchen esta joya, por favor. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, volveré, guerrero para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz,
me nace la locura. Cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura. O si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes Y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida, y la noche no me deja en paz. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los sueños Se me rompan en pedazos. resistiré, resistiré. Gracias, muchas gracias. Resistiremos. Nos vemos. Gracias, Gracias, Carlos. feliz Gracias, año. gracias. Feliz año. Gracias, Nos Carla, vemos el gracias, año que entra. Pepe. Gracias, Carlos. Feliz Gracias a año ustedes. todos. Hasta pronto y resistiremos, aquí estaremos. Resistiremos. El próximo año nos vemos. Sí, señor. Cuídense. Hasta luego. Chao, hasta pronto.